El viaje a la finca Hawthorne se sintió más largo de lo habitual, con las imponentes puertas que parecían asomarse sobre nosotros como diciendo, no perteneces. Michael apretó mi mano, una tranquilidad silenciosa que pareció disiparse tan rápido como llegó cuando cruzamos el umbral. El gran salón estaba sumido en el silencio de la anticipación, un preludio de la tormenta que sabía que se avecinaba. Los retratos de la familia brillaban desde sus marcos dorados, testigos de los innumerables dramas que se habían desarrollado debajo de ellos. La tía de Michael, una mujer con la mirada de halcón, fue la primera en romper el silencio. Emma, querida, qué encantador es ver que te has esforzado hoy, su voz goteó con una condescendencia que podría erosionar el acero. Le ofrecí una sonrisa, una que no llegó a mis ojos. Tía Lidia, siempre es un placer verte también. Las palabras fueron amables, pero ambos sabíamos que la danza de las sutilezas era solo una capa sobre viejas heridas. El reloj sonó, presagio del momento que todos temíamos. Patricia entró en la habitación, la matriarca al mando de su corte. El aire parecía adelgazarse, dificultando la respiración. Familia, comenzó, con la voz entrecortada por los murmullos, estamos en una encrucijada. Sus ojos, como pedernal, brillaron cuando aterrizaron sobre mí. Es hora de abordar al elefante en la habitación. Michael, siempre el pacificador, intervino. Madre, por favor, seamos civilizados. Emma es. Silencio, Michael, intervino Patricia bruscamente. No me darán conferencias sobre civilidad en mi propia casa. Se volvió hacia los parientes reunidos. Emma, ella nunca será una de nosotras. Su presencia es una afrenta al apellido Hawthorne. Las palabras fueron una bofetada, resonando en las paredes, resonando con años de desaires velados y abierta hostilidad. Sentí la mano de Michael tensa en la mía, su propia batalla entre el deber filial y la lealtad marital jugando en su rostro. Lo entiendo, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Si ese es tu deseo. Metí la mano en el bolso, el cuero crujía entre mis dedos. El papel se sentía pesado como el plomo mientras lo desplegaba, cada pliegue era un testimonio del peso de su contenido. Esta es una carta de Charles, tu esposo, mi suegro. Comencé a leer, el guión contrastaba con la opulencia que nos rodeaba. En mis años crepusculares, me he dado cuenta de que la riqueza y la sangre son sustitutos pobres del amor y la bondad, leí en voz alta, las palabras resonando en el silencio del pasillo. El rostro de Patricia se volvió un poco más pálido, su equilibrio vaciló por un momento. Eso es imposible. Charles nunca. La carta continuó, tejiendo una historia de arrepentimiento y una súplica por el futuro, un futuro donde la calidez y la aceptación tenían más valor que la fría moneda del dinero viejo. Mientras las últimas palabras flotaban en el aire, un profundo cambio impregnó la habitación. No fue el triunfo lo que creció dentro de mí, sino una profunda tristeza por la mujer que estaba de pie, pálida y conmocionada, con su fortaleza de soledad desmoronándose a su alrededor. La tormenta había estallado y, a su paso, la posibilidad de un nuevo comienzo susurraba por el gran salón, esperando a ser aprovechada. La carta revoloteó ligeramente en mis manos, como si las palabras escritas en ella anhelaran escapar al aire del gran salón. La familia, una asamblea de aristocracia finamente vestida, observaba con gran expectación una estatua colectiva tallada a partir de generaciones de privilegios y expectativas. Patricia, su tez ahora un blanco fantasmal, se quedó clavada en el lugar. Sus ojos, generalmente tan dominantes y agudos, parpadeaban con una vulnerabilidad poco característica. Las palabras de Charles, comencé de nuevo, el guión de la carta curvándose y fluyendo como los ríos que corrían por las tierras de Hawthorne, hablan de un legado más allá de la riqueza. Un legado que él deseaba que fuera definido por los lazos que elegimos forjar, no por los dictados por las meras circunstancias. El aire estaba lleno de pensamientos tácitos de todos los presentes. Cada persona parecía lidiar con la gravedad de las reflexiones ocultas del patriarca. El primo de Michael,
James, un hombre alto con una ceja perennemente fruncida, rompió el silencio. ¿Qué significa esto para nosotros, entonces? ¿Por la herencia? Su voz, aunque mesurada, delataba un indicio de la misma ansiedad que mantenía a la habitación en sus garras. Los labios de Patricia se abrieron, pero no surgió ningún sonido. Parecía más pequeña de alguna manera, menos la matriarca imperiosa y más una mujer confrontada con su propia fragilidad. La carta continuó: es mi último deseo que se compartan la herencia, las propiedades y todo lo que constituye el legado de Hawthorne. Compartido no solo entre los de mi sangre, sino también con aquellos que han demostrado capacidad de bondad, compasión y amor. Un jadeo colectivo surgió de los parientes reunidos, un murmullo como el susurro de las hojas de otoño. No es posible que esté sugiriendo, la voz de Patricia finalmente encontró su salida, un mero susurro, esos Emma y Mago. Asentí, encontrándome con su mirada fijamente. Sí, Patricia. Charles nos nombró a Mago y a mí custodios de su legado, conjuntamente. Las palabras parecían flotar en la habitación, una verdad imposible manifestada. Pero ¿cómo pudo? ¿Sin consultarme? La fachada de control de Patricia se desmoronaba, su voz temblaba. El testamento fue atestiguado por el señor Thompson, el abogado de la familia, y notariado de acuerdo con la ley, agregué, y la practicidad de la declaración aterrizó fuertemente en la sala. La mirada de Patricia se dirigió al papel que tenía en la mano como si fuera un salvavidas que pudiera anclarla de regreso a la realidad. ¿Puedo?, preguntó ella, extendiendo una mano temblorosa. Le entregué la carta y, mientras leía, su comportamiento se suavizó. Las palabras de su difunto esposo parecieron calmarla, calmando los bordes afilados de su orgullo. Charles siempre tuvo debilidad por los desvalidos, dijo, casi para sí misma. La sala permaneció en silencio, la familia observando mientras la matriarca lidiaba con la revelación de un legado reescrito. Mago dio un paso adelante, colocando una mano en mi hombro. Madre, este no es el final. Es una oportunidad para honrar los verdaderos deseos del Padre, para unir a la familia de una manera que nunca antes habíamos estado. Patricia levantó la vista de la carta, sus ojos buscando en la cara de su hijo, quizás buscando al niño que una vez conoció, el niño antes que el hombre que estaba con su pareja elegida en contra de la tradición. El capítulo se cerró, no con el portazo de un libro sino con pasar página. El legado revelado no fue solo de tierras y títulos, sino de humanidad y esperanza, una esperanza de que el nombre Hawthorne pudiera significar algo más cálido, algo más amable, que nunca antes. El silencio que siguió a la súplica de Mago fue ensordecedor, del tipo que decía mucho en su vacío. La grandeza de la finca Hawthorne parecía repentinamente opresiva, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando, construidas ladrillo a ladrillo a partir del orgullo y los prejuicios de generaciones pasadas. Los ojos de Patricia se posaron en su hijo, la fortaleza de su determinación mostraba grietas. Mago, comenzó, su voz era un eco frágil del tono dominante que había usado antes, tu padre era un soñador, siempre lo fue. Pero esto, ella agitó una mano sobre la carta como para disipar las palabras escritas en ella. Me acerqué, sintiendo la división entre nosotros como un abismo. Patricia, dije, mi voz más suave ahora, estos muros que has construido a tu alrededor, a nuestro alrededor, nunca fueron lo que Charles quería. Su mirada se encontró con la mía y, por un momento fugaz, vi el parpadeo de algo crudo, algo humano. ¿Y qué sabrías de lo que quería mi Charles? La pregunta era aguda, pero la malicia se había embotado. Solo lo que compartió en sus últimos días, respondí, sosteniendo su mirada. Habló de arrepentimiento, de tiempo perdido y amor retenido. La tía Lidia, que había estado en silencio hasta ahora, intervino con un mensaje de desaprobación. El amor es un lujo que no todos pueden permitirse, Emma. Los Hawthornes tenemos deberes, responsabilidades a nuestro nombre. Pero ¿no es el amor la mayor responsabilidad de todas? Respondí, sintiendo el peso de la atención de la habitación sobre mí.
¿De qué sirve un nombre, un legado, si carece de amor? Michael asintió, su apoyo inquebrantable. Madre, Emma tiene razón. Tenemos la oportunidad de reconstruir, no solo la finca, sino nuestra familia. Para crear algo más fuerte, algo real. Patricia miró de mí a Michael, su expresión luchando entre la indignación y la introspección. ¿Y qué hay de la tradición?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, pero la llevaba pesada con el peso de los siglos. La tradición, hizo una pausa Michael, buscando las palabras correctas, es la base sobre la que nos apoyamos, pero decidimos cómo darle forma a la casa encima. Hubo una pausa, una respiración colectiva contenida mientras la matriarca de la familia Hawthorne contemplaba las ruinas de los muros que había mantenido tan meticulosamente. Fue tu fuerza lo que mantuvo unida a esta familia después de la muerte de Charles, le dije, reconociéndola de una manera que nunca antes había hecho. Pero tal vez es hora de un tipo diferente de fortaleza. Los ojos de Patricia escudriñaron los rostros a su alrededor, cada uno reflejando un espectro de emociones, esperanza, escepticismo, curiosidad. Entonces, lentamente, comenzó una transformación. La rigidez en su postura disminuyó y las líneas ásperas de su rostro se suavizaron. Quizás, comenzó, su voz una tregua tentativa, es hora de un nuevo capítulo. Uno no escrito por las expectativas de nuestros antepasados, sino por nosotros, aquí, ahora. Un murmullo de acuerdo se extendió por los familiares, como una brisa entre las hojas, lo que significó el comienzo del cambio. Cuando el capítulo titulado Los muros que construimos llegó a su fin, no fue con el desmoronamiento de piedras o el derribo de barricadas, sino con el reconocimiento de que los muros más fuertes son los que elegimos derribar nosotros mismos. En ese gran salón, en medio de la opulencia y la historia del apellido Hawthorne, una familia comenzó el lento y desafiante trabajo de desmantelar las barreras que los habían dividido durante mucho tiempo. A medida que se desvanecía el eco de la renuente concesión de Patricia, la habitación parecía inhalar profundamente, la atmósfera espesa con el aroma de la madera vieja y el más leve indicio de cambio. Los antepasados que miraban desde sus perchas pintadas al óleo parecían menos severos, sus ojos ya no parecían guardar viejos secretos, sino quizás alentar nuevos comienzos. Emma sintió el cambio sutil, como la primera grieta en un lago congelado durante mucho tiempo, prometiendo el deshielo de la primavera. Michael, sintiendo el cambio, dio un paso adelante, su voz llevaba la esperanza tentativa del recién prometido. Madre, comenzó, encontrando su mano la de Emma, quizás es hora de que todos demos un paso. Un paso hacia la comprensión, hacia la familia que imaginaba el padre. Patricia, su espalda a un retrato de realeza, permitió un momento de silencio antes de responder. ¿Y cómo sería eso, Michael? Su pregunta no era burlona, sino genuinamente inquisitiva, un destello de curiosidad detrás de su chapa de acero. Parecería que nosotros, todos nosotros, encontramos un terreno común, dijo Michael, su mirada recorriendo la habitación, encontrando los ojos de tías, tíos, primos que habían sido meras siluetas en su vida. La voz de Emma se unió al coro, firme y clara. Parecerían conversaciones, no confrontaciones. Como reuniones donde se escuchan todas las voces, no solo las más fuertes. Desde la esquina, sonó una voz, tío Harold, siempre el escéptico. Las palabras están muy bien, pero ¿cómo empezamos? Las viejas heridas no sanan con bonitos discursos. Emma se volvió hacia él, brillando su determinación. Comenzamos con la verdad, tío. Reconocemos el dolor, el orgullo, los malentendidos. Aceptamos que la reconstrucción lleva tiempo. Patricia, que había sido una observadora silenciosa, intervino ahora con un tono reflexivo. Yo he construido muros tan altos que casi olvido la vista desde el suelo. Tu padre veía el mundo desde el corazón, no desde lo alto. La habitación contenía la respiración, como si la propia casa esperara lo que vendría después. Michael, con la gracia de un diplomático, se acercó a su madre. Entonces bajemos el puente levadizo, madre.
Abramos las puertas que hemos cerrado, no solo a Emma, sino a las posibilidades de lo que podemos ser. Había aparecido la primera grieta, un rayo de luz en la otrora inexpugnable fortaleza de Hawthorne Trail. Y como si estuviera en el momento justo, sonó el reloj de pie, una campana sonora que parecía marcar no la hora, sino el momento. Patricia exhaló, un sonido tan cargado de años de tensión que parecía llevar consigo el polvo del pasado. Yo, lo intentaré, admitió, con la voz temblorosa por la magnitud de la admisión. Por tu padre, por la familia. Y con esas palabras, la primera grieta se ensanchó, permitiendo que la luz del cambio se derramara, iluminando rostros que habían estado acostumbrados durante mucho tiempo a la oscuridad de la tradición. El capítulo titulado La primera grieta no fue un final, sino un comienzo, una narración que se desarrollaba con la promesa de que el cambio, aunque forjado con incertidumbre, era realmente posible. La otrora imponente grandeza de la finca Hawthorne parecía ahora menos desalentadora, como si los mismos ladrillos y mortero hubieran absorbido el cauteloso optimismo de la familia. La mañana después de la revelación del testamento, la mansión estaba viva con un sonido raro, los murmullos de una familia que no estaba en discordia, sino en diálogo. En el conservatorio iluminado por el sol, donde Ivy acariciaba el vaso como dedos tiernos, Emma encontró a Patricia sola, una visión tan poco común que le hizo detenerse. La matriarca estaba examinando una rosa, su flor carmesí desafiante en pleno invierno. «Sabes», comenzó Patricia, con la voz más suave, sin perder su timbre familiar, a Charles le encantaban estas rosas. Dijo que le recordaban la vida, hermosa, pero espinosa. Emma se acercó, sus pasos resonando ligeramente en el azulejo. «Es un buen recordatorio», respondió ella. «La belleza a menudo viene con su cuota de espinas». Patricia levantó la vista, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que, sin embargo, era genuina. «Tú también tienes espinas, Emma. Los has necesitado, supongo». «Tuve que hacerlo», confesó Emma, permitiendo una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a Patricia. «Especialmente dentro de estos muros». Patricia se apartó de las rosas, enfrentándose completamente a Emma. «He estado pensando en los cimientos», reflexionó, «en lo que ponemos en la base de todo lo que construimos. Me basé en expectativas, en una tradición rígida. Pero Charles quería construir sobre algo más perdurable». «Amor», dijo Emma simplemente, y Patricia asintió. «Sí, amor». «Y respeto», agregó. «Puede que aún no entienda todos los deseos de Charles, pero sí sé que sin respeto, nuestra base se derrumbará, independientemente de nuestras buenas intenciones». Emma se acercó, formándose una tregua silenciosa en el espacio entre ellos. «Podemos sentar una nueva base, Patricia. Una que nos incluya a todos. No será fácil, pero valdrá la pena». Patricia la miró, realmente la miró, quizás por primera vez. «¿Y por dónde empezamos con esto, nueva fundación?» «Con honestidad», sugirió Emma, «y quizás con un desayuno familiar. Algo informal, solo una oportunidad para que todos hablen». Patricia consideró esto y luego asintió lentamente. «Haré que el personal prepare algo en la cocina, sin un gran comedor, sin servicio de plata». «Eso suena perfecto», estuvo de acuerdo Emma, con una sonrisa floreciendo en su rostro, reflejando las rosas a su alrededor. Cuando salieron juntos del conservatorio, el sonido de su risa compartida se mezcló con la fragancia de las flores, un testimonio de la nueva base que se estaba sentando, una conversación, un momento compartido a la vez. El capítulo titulado Una nueva fundación fue tanto un final como un comienzo, el cierre de un libro de viejas quejas y la apertura de un nuevo volumen lleno de páginas en blanco, listas para ser inscritas con la narrativa de una familia renacida. El aire estaba fresco cuando amaneció sobre la finca Hawthorne, su luz dorada se filtraba a través de los árboles centenarios y hacia las ventanas de la mansión, pintando las paredes con la promesa de un nuevo día. Fue en este suave resplandor matutino que la familia se reunió en la cocina, un lugar generalmente reservado para el personal.
Ahora un símbolo de unidad mientras se embarcaban en la elaboración de un nuevo capítulo juntos. Emma, con una humeante cafetera, hacía de anfitriona, un papel desconocido dentro de estas paredes, mientras Mako volteaba panqueques con las mangas arremangadas, una expresión de concentración en su rostro que generalmente estaba reservada para la sala de juntas. La escena era doméstica, desarmantemente normal, y esa normalidad era revolucionaria. Patricia, sentada en un taburete junto a la isla de mármol, observó cómo se desarrollaba la escena con una expresión ilegible. No recuerdo la última vez que usamos esta cocina para nada más que reuniones de personal, comentó, con la voz teñida de una mezcla de asombro y aprensión. Es el corazón del hogar, respondió Emma, pasándole una taza de café. Parece apropiado que comencemos aquí. Mako deslizó una pila de panqueques dorados en un plato y los colocó en el centro de la isla. Hagámoslo una tradición, sugirió, encontrándose con la mirada de su madre. Patricia aceptó la taza, sosteniéndola en sus manos como si fuera una delicada ofrenda de paz. Una tradición de unión, reflexionó, las palabras sintiéndose extrañas pero esperanzadoras en su lengua. El resto de la familia se filtró, atraídos por el aroma del desayuno y la novedad de la reunión. Cada rostro reflejaba una mezcla única de curiosidad y optimismo cauteloso. El tío Harold, siempre la voz del escepticismo, refunfuñó mientras tomaba asiento. Bueno, nunca pensé que vería el día en que los Houghton cenarían en la cocina como una familia. Emma terminó para él un suave empujón en la dirección de la nueva realidad a la que todos se enfrentaban. El brusco exterior de Harold se suavizó, una rara sonrisa se abrió paso. Sí, como una familia, admitió. Mientras comían, la cocina se llenó de conversación, una sinfonía de historias compartidas, risas tentativas y el tintineo de los utensilios en los platos. Fue una sinfonía ausente durante mucho tiempo de los pasillos de Hawthorne. Patricia, al observar las interacciones, sintió una conmoción dentro de ella, una mezcla de arrepentimiento por los años perdidos y un destello de esperanza por los años venideros. Supongo que Charles tenía razón, admitió en voz baja a Emma. La base de la familia no está en el nombre, sino en los momentos que compartimos. Emma asintió, sus ojos se encontraron con los de Patricia. Y cada momento es una oportunidad para construir algo más fuerte. Esto es solo el comienzo, una elipsis que conduce a la siguiente oración de nuestra historia. As breakfast came to an end, the family lingered, not yet ready to disperse to their separate corners of the estate. The walls that had once seemed to confine them now felt like a protective embrace, sheltering the delicate shoots of reconciliation. The chapter titled The Gypsies was not an ending but a continuation. An acknowledgement that the story of the Hawthorns was still being written, its narrative arc bending towards healing and unity. The ellipses symbolized the potential of what was yet to come, an unfinished sentence waiting to be completed with patience, understanding, and love. En el abrazo íntimo de la tienda de café local, donde el aroma de los granos tostados se mezclaban sin esfuerzo con la suave cadencia de la música indie, me encontré en medio de amigos, con ganas de divulgar un trozo de mi vida que todavía sentía surrealista. El estado de ánimo fue la luz. El ambiente acogedor, un marcado contraste con el caos que recientemente había desplegado en mi propio espacio vital. Así que, imagínense, comencé, mi voz un faro en el silencioso murmullo de la tienda de café. Dibujo de mis amigos más cerca de mi órbita. Allí estaba yo, en el nuevo apartamento, rodeado por un mar de cajas. Era como si accidentalmente había vagado en un cartón de la selva, cada cuadro de una bestia que espera ser domesticado. Mis amigos, siempre con el apoyo de un público, que ofrece simpático asiente con la cabeza, sus ojos reflejando la comprensión compartida de movimiento de las aflicciones. Entonces, de la nada, continué, mi teléfono rompe el silencio, un mensaje de Dave iluminación de la pantalla. Jess, ¿hizo un gran paquete de llegar hoy? He enviado algo para Patricia y a Elisa a nuestro lugar.
Mi confusión debe haber sido palpable, incluso a los inanimados teléfono. Yo imitaba mi desconcertado expresión, dibujo de una ronda de risas de la tabla. ¿Desde cuándo hizo firmar hacer una instalación de almacenamiento? Me envió un mensaje de vuelta, con una pizca de humor. Alf serios. La mesa estalló en risas, el absurdo no se pierde en ellos. Dave respuesta fue rápida, un toque de misterio en sus palabras. Es una sorpresa. Estamos ayudando a que fuera un poco. ¿Puede guardarlo en algún lugar? Mi recuento del diálogo tenía a mis amigos apoyándose en la trama engrosamiento con cada palabra. ¿Ayudarles a salir? ¿Con una sorpresa? Murmuré para mí mismo, mirando a la fortaleza de las cajas ya afirmando cada esquina de la sala de estar. Donde puedo ni siquiera comenzar a ¿al hijo de más? Pude ver la curiosidad en los ojos de mis amigos, de sus intrigas reflejo de mi propia a partir de ese día. La sensación de una mezcla de molestia y la curiosidad me llamó a Dev. La miel, lo que es todo esto. Acerca de nuestro apartamento está ya a punto de reventar. ¿Y qué pasa con Patricia y Elisa enviar cosas aquí? La sala quedó en silencio, todo el mundo colgado en el desarrollo de la conversación. De risas llenaron mis oídos, un sonido que normalmente precedido de algún tipo de travesura. Solo confía en mí, Jess. Todo va a tener sentido pronto. ¿Me puede hacer un favor y solo echa fuera? Hice una pausa para el efecto, de mis amigos, expresiones de una mezcla de confusión y de la anticipación. A regañadientes, me tiró hacia atrás de la cortina, medio esperando ver nada más que el habitual paisaje de la ciudad. Pero no, para mi total incredulidad, era un camión de mudanzas. Y allí, saludando desde el asiento delantero con el mayor sonríe que te puedas imaginar, fueron Patricia y Elisa. El revelar sacó suspiros y exclamaciones de alrededor de la mesa, la historia toma un giro que ninguno de ellos había esperado. Su llegada fue el imprevisto de la parcela, el comienzo de un capítulo en mi vida yo. Nunca lo vi venir. Y mientras yo estaba allí, teléfono todavía presionado a mi oído, escuchando a Del risas en el otro extremo, me di cuenta de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar en la mayoría de formas inesperadas. Mi relato llegó a su fin, dejando una estela de risas y calidez en su estela. La historia de los imprevistos de la parcela no solo había entretenido, pero había también nos recordó a la naturaleza impredecible de la vida y las sorpresas que tiene escondido dentro de la mundano, la revelación de que Patricia y Elisa no eran solo envío de paquetes, pero fueron ellos mismos los paquetes en tránsito a nuestra siguiente puerta de la residencia de un torbellino de emociones en movimiento. Como el shock inicial se apagaba, un sentido de la curiosidad y la anticipación tomó su lugar. Mis amigos, ahora totalmente metidos en el cuento, se inclinó más cerca, sus cafés olvidado. El día después de la gran revelación, comencé, el recuerdo vivo en mi mente, me desperté con el sonido de los camiones de mudanza y de la vista de Patricia y Elisa de embarcarse en su nueva aventura al lado de la puerta. Me pintó la escena con mis palabras, la captura de la bulliciosa energía de la mañana. El aire se llenó con el sonido de las cajas se barajan y los muebles que se mueven. Fue una sensación extraña, sabiendo que mi hermana Henley, que amaba a su independencia por encima de todo, la había escogido para ser nuestro vecino en este inesperado giro del destino. La habitación estaba en silencio, salvo por la música suave de fondo, como mis amigos cuelgan en cada palabra. La curiosidad conseguir lo mejor de mí, me decidí a hacerles una visita. Jess, ven. Mira este lío, Patricia me saludó, con un toque de emoción subrayando su agotamiento,
He compartido el diálogo con una sonrisa, recordando la calidez de la bienvenida a pesar del caos. El apartamento era una imagen de espejo de la nuestra, sin embargo, viendo que llena de sus pertenencias. Le dio un carácter enteramente diverso. Cajas con la etiqueta, cocina, Eliza's Room y varios fueron apilados en cada esquina, creando un laberinto de cartón. El detalle sacó risas de mis amigos, las imágenes demasiado familiar. Entonces, ¿cuál es el plan? Me preguntó, navegar a través del laberinto de cajas para unirse a ellos en lo que llegaría a ser la sala de estar. La conversación fluía naturalmente, la pregunta en la mente de todos ahora expresado. Patricia, siempre visionario, se lanzó a una explicación. Estamos aquí temporalmente, hasta que la yurta en nuestra nueva parcela de terreno está listo. ¿Dave idea, puedes creerlo? Él pensó que sería bueno para nosotros estar cerca, especialmente con todo lo que sucede. Pude ver a mis amigos expresiones cambio de atracciones de interés, la historia de la adopción de nuevas capas. ¿Una yurta? Me hice eco, el concepto tan extraño, pero fascinante. Sí, una yurta. Va a ser una aventura, pero mientras tanto, vamos a ser vecinos. Y estamos planeando hacer la mayor parte de ella. Elisa intervino, su entusiasmo juvenil infecciosas. Su optimismo y entusiasmo eran palpables, incluso en el recuerdo. La conversación giró en torno a los planes para los espacios compartidos entre nuestros apartamentos. Debemos empezar con un pequeño jardín, Patricia sugerido, sus ojos se iluminan con la perspectiva de llevar un pedazo de su futuro yurta de vida en nuestro entorno urbano. La idea de un jardín comunitario despertado un sentimiento de comunidad y unión. No solo entre nosotros, sino dentro de la narrativa que se comparte. Cuando salí de su apartamento, el peso del cambio inesperado en nuestras vidas comenzaron a asentarse. Patricia y Elisa, una vez que los parientes lejanos, eran ahora los vecinos, tejido en el diario de la tela de nuestras vidas. El capítulo se cerró en una nota de la reflexión, el inesperado vecinos trayendo con ellos una promesa de cambio, de crecimiento y la alegría de la nueva cercanía. Mis amigos. Ahora totalmente cautivado, esperado con impaciencia el siguiente capítulo, su imaginación encendida. Con las visiones de los jardines de la comunidad y de la yurta de los sueños que se arraigue en el corazón de la ciudad, como la novedad de ver Patricia y Elisa como los vecinos comenzaron a establecerse en una cómoda rutina, la yurta sueño se convirtió en un punto focal de nuestras conversaciones. La tienda de café, con su ambiente de calidez y el suave rasgueo de una guitarra en el fondo, siempre el telón de fondo perfecto para este despliegue de capítulo. La yurta sueño, comencé, mi voz teñida con una mezcla de admiración y curiosidad. No solo era una caprichosa idea. Para Patricia y Elisa, fue un arraigado deseo de una manera más sencilla, más conectado con la vida. Mis amigos, ahora totalmente invertido en la narrativa, escuchó atentamente su imaginación, pintando dibujos de lo que estaba por venir. Una noche, con una comida compartida que se había convertido en un acontecimiento regular entre nuestros apartamentos, Patricia establecidos en los planos sobre la mesa del comedor. Esto es, ella. Dijo, su dedo traza el diseño circular de la yurta. Nuestro futuro hogar, la mención de planos trajo un elemento tangible para el sueño, el dibujo de todo el mundo más cerca de la visión. Pero, ¿por qué una yurta? Recuerdo que le pregunté, el concepto sigue siendo algo ajeno a mí. Patricia respuesta era sincera, su pasión por el proyecto que brilla a través. Es acerca de la simplicidad y la sostenibilidad, explicó. Una yurta nos ofrece una oportunidad para vivir de cerca la naturaleza, para minimizar nuestro impacto y fomentar un sentido de comunidad. Es no solo una casa,
es un estilo de vida. Sus palabras pintado una imagen vívida de la vida a los que aspiraba, que resonó con una parte de mí que deseaba por simplicidad en medio del caos urbano. Elisa, con el entusiasmo de la juventud, intervino, y podemos diseñarlo, sin embargo nos quiere. Va a tener una claraboya en la parte superior, para que podamos ver las estrellas en la noche. La habitación estaba en silencio, salvo por nuestro colectivo respiraciones, como la visión de la belleza de un cielo estrellado, visto a través del lente de una yurta de la claraboya. Su entusiasmo era contagioso, y mientras hablaban, me encontré dibujado en él. Sueño. Así que, ¿cuándo debe comenzar a construir? Me preguntó, el lado práctico de mi curiosidad. Acerca de la logística, Patricia sonrisa nostálgica, templado por la realidad. No ha habido algunos retrasos. Con los permisos y la tierra. Es un proceso, pero estamos esperando para iniciar en la primavera. La mención de los retrasos trajo un sentimiento común de frustración, pero también una determinación para superar los obstáculos. A medida que avanzaba la noche, hablamos de todo, desde las fuentes de energía renovables para la recogida de aguas pluviales. Patricia y Elisa había pensado en todo, su plan de un testimonio de su compromiso con este sueño. Mi recuento de una pausa, permitiendo que el peso de sus aspiraciones a hundirse. Antes de que nos separamos de esa noche, Patricia me entregó un pequeño croquis dibujados a mano. De la yurta. En busca de inspiración, ella dijo: ¿Quién sabe? Tal vez usted va a unirse a nosotros en la yurta. Vida un día. El gesto fue tocar, un símbolo de su apertura y la expansión de los límites de nuestra relación. Cuando hice mi camino de regreso a mi apartamento, el dibujo en la mano, yo no podía dejar de sentir una parte de su sueño. La yurta, con su promesa de la simplicidad y de la conexión. Se había plantado la semilla de la posibilidad en mi propio corazón. Capítulo 3 cerrado, no solo con el esquema de una yurta, pero con el esquema de una perspectiva cambiada, el sueño tejiendo su camino en el tejido de nuestras vidas. Nos desafía a repensar lo que significa vivir plenamente y de forma auténtica. Mis amigos, silenciosa y reflexiva, fueron capturados en la gravedad de los sueños, sus pensamientos no hay duda de deambular a las posibilidades de su propia yurta de los sueños en la gran lienzo de la vida, la yurta sueño, mientras que un viaje personal para Patricia y Elisa pronto se convirtió en algo mucho más grande, un proyecto comunitario en el que se intentó traer la esencia de la yurta de los que viven en el corazón de nuestro barrio urbano. Cómo la historia se desarrolla en él. Acogedor confines de la tienda de café, con el aroma del café recién hecho se mezclaba. Con el aroma de los pasteles, me adentré en el siguiente capítulo, a mis amigos que cuelgan en cada palabra. El proyecto de la comunidad, comencé, la emoción en mi voz reflejando el entusiasmo que se había apoderado de nuestro pequeño rincón de la ciudad, fue Patricia y Elisa de la idea, una forma de compartir los principios de la vida sostenible con todo el mundo. Interés despertado en los ojos de mis amigos, su imaginación ya la pintura vívidas. Imágenes de la transformación a punto de tener lugar. Todo comenzó una tarde de sol, continué, cuando Patricia llamó a mi puerta, un manojo de papeles en la mano y un fuego en sus ojos. Jess, tenemos una idea. Anunció, la difusión de los periódicos a través de la mesa de mi cocina. Vamos a iniciar. Un jardín de la comunidad. La idea de un jardín de la comunidad en nuestra jungla de concreto fue tanto y emocionante novela. Un oasis verde en medio de la expansión urbana. ¿Un jardín de la comunidad? Me hice eco, mi curiosidad se despertó. Sí, pero no cualquier jardín. Elisa se metían, su juvenil entusiasmo contagioso. Queremos que sea un
Espacio donde todos pueden venir juntos, aprender sobre la vida sostenible y hacer crecer su propia comida. Su visión era clara y su pasión era contagiosa, que me dé más. Y estamos pensando en organizar talleres, también, Patricia ha añadido. Todo a partir de la construcción de pajareras para el compostaje. Queremos crear un espacio que no es solo sobre el cultivo de los alimentos, sino también sobre el crecimiento como comunidad. El alcance del proyecto era ambicioso, pero con Patricia y Elisa a la cabeza, se sentía totalmente alcanzable. ¿Cómo puedo ayudar? Me encontré preguntando, la idea de contribuir a algo tan significativa, la agitación de un sentido de propósito dentro de mí. Patricia respuesta fue inmediata, su sonrisa amplia. Nosotros estábamos esperando de usted, diría. Eso. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir para convertir este sueño en realidad. La planificación de las sesiones que siguieron fueron un torbellino de actividad, nuestro pequeño equipo en crecimiento como vecinos atrapados viento del proyecto y ofrecieron sus habilidades, tiempo y entusiasmo. Diseño del jardín tomó forma, la incorporación de camas levantadas para verduras, hierbas espiral e incluso un pequeño invernadero. Una noche, a medida que se vierte sobre la última versión del jardín de diseño, Dev intervino, usted sabe, esto se está convirtiendo en algo realmente especial. Nunca he visto que la comunidad se reuniera como esto antes. Sus palabras capturado la esencia de lo que el proyecto se había convertido en un catalizador para la participación de la comunidad y es un testimonio de lo que puede lograrse cuando la gente se unieron por una causa común. Como el lanzamiento se acercaba el día, la emoción era palpable. Banners que fueron planteadas. Las herramientas se reunieron y las semillas fueron sembradas, tanto literal como metafóricamente. El día del jardín de la inauguración fue una celebración del espíritu de la comunidad, con los vecinos de todas las edades que vienen juntos a plantar las primeras semillas de lo que sería no solo un jardín, una sala de estar común, abierto a todos. Allí, de pie, en medio de las risas y el trabajo compartido, me di cuenta de que este jardín era un reflejo de la yurta sueño, un espacio donde la sencillez, la sostenibilidad y la comunidad interceptó. Capítulo 4 cerrado en una nota de esperanza, el proyecto de la comunidad no solo un capítulo en nuestra historia, pero la semilla para futuras historias para crecer a partir de mis amigos, inspirado y movido, casi no podía esperar para ver cómo esta semilla de la flor en los capítulos que vienen, su propio sentido de espíritu de comunidad suscitada por la historia de un jardín que creció. A partir de un sueño, el jardín de la comunidad, ahora un floreciente testamento a nuestros esfuerzos colectivos, se había convertido en el corazón del barrio, palpitante de vida y el espíritu de colaboración. Fue en este capítulo, compartida a través de la suave clinks de tazas de café y el tenue murmullo de la tienda de café, que la profundidad de nuestro viaje realmente comenzó a desarrollarse. El espíritu de colaboración, comencé, mi voz impregnada con una mezcla de orgullo y pregunto, no solo cultivar un jardín, se cultiva una comunidad. Como el jardín creció, también lo hizo de nuestras relaciones, la transformación de extraños a los vecinos y vecinos en amigos. Mis amigos se inclinó, su interés despertado por el desarrollo de la narrativa de la unidad y propósito compartido. Una tarde en que yo estaba cuidando a los tomates, el señor Henderson, el jubilado de la escuela de maestros desde el final de la calle, deambuló más. Usted sabe, Jessica, dijo él, apoyándose en su bastón, he vivido aquí durante 30 años y nunca he visto nada como esto. La mención del señor Henderson, una respetada figura en nuestro barrio, destacó el gran impacto de alcance de nuestro proyecto. Es bastante increíble, ¿no? Yo le respondí,
limpiando el sudor de mi frente. Más que eso, querida. Es transformadora. Tengo una caja de viejas herramientas de jardinería en mi casita. ¿Iban a ser de utilidad para usted? Su oferta fue generoso, reflejo de la nueva sensación de la comunidad del jardín había inspirado. Nuestra conversación de relieve el efecto de cascada de buena voluntad en el jardín había iniciado un sentimiento compartido por muchos de los que visitamos. Como el jardín florecido, así también la matriz de la comunidad dirigido talleres. Un sábado, bajo la sombra de un viejo roble, Patricia y Elisa se realizó un taller sobre prácticas de vida sostenible. La afluencia de público fue notable, con rostros jóvenes y viejos, con ganas de aprender y compartir. El taller, una mezcla de educación y los lazos de la comunidad, se convirtió en una piedra angular de nuestra experiencia colectiva. ¿Por qué es importante la sostenibilidad? Un joven muchacho le pidió su mano hasta el disparo en medio de la multitud. Patricia se arrodilló a su nivel, sus ojos brillando con entusiasmo. Porque, la que nos ayuda a cuidar nuestro planeta. Se nos enseña a usar menos desperdicio, y vivir en armonía con la naturaleza. Su explicación, sencilla, pero profunda, resonó con la audiencia. Comparten un guiño de acuerdo ondulación a través de la multitud. Los talleres se convirtió en una característica regular, cada sesión de dibujo más participantes que la anterior. A partir de compostaje para cosecha de agua de lluvia, los temas variados, pero el mensaje era el mismo, un compromiso para un mundo más sostenible, conectado con la vida. Nuestras reuniones, una vez centrada en torno a los aspectos tangibles de la jardinería, había evolucionado en los foros de aprendizaje y crecimiento, un espacio donde los miembros de la comunidad facultado para contribuir con sus conocimientos y habilidades. Un día, cuando nos sentamos a la planificación del próximo taller, Dave, siempre pragmático, planteó una pregunta. ¿Cómo podemos seguir con esto? ¿Cómo nos aseguramos de que el espíritu de este jardín, de esta comunidad, vive en? Su pregunta, aunque atada con la practicidad, provocó una reflexión más profunda sobre él. Legado de nuestros esfuerzos. Patricia se inclinó hacia adelante, su mirada barriendo los planes de tendido en la mesa. Hemos documento. Compartimos nuestra historia, nuestros éxitos y nuestros retos. Nos hacen de este jardín un modelo para los demás, no solo en nuestra ciudad, sino en todas partes. Su respuesta, visionario en su ámbito de aplicación, capturó la esencia de lo que había creado. Un modelo para la comunidad del cambio, basada en los principios de la sostenibilidad y la colaboración. Como el capítulo de El espíritu de colaboración que se acercaba al cierre, el jardín se sitúa como un testimonio vivo de lo que podría lograrse cuando los individuos se reúnen para un fin común. Ya no era solo sobre el cultivo de los alimentos, fue sobre el crecimiento de una comunidad que prosperó en los principios de compartir, de aprendizaje y de mutuo apoyo. La narrativa, enriquecido por los personajes y sus contribuciones, dejado a mis amigos de inspiración y reflexión, contemplando el poder de la colaboración en sus propias vidas y comunidades. La historia de nuestro jardín, un microcosmos de todo el mundo, había. Teje un tapiz de la esperanza, la resistencia y el espíritu de firmeza de la conexión humana, como las estaciones cambian, de modo que hizo nuestro pequeño oasis urbano, que florece en un vibrante centro para la comunidad que, en muchas maneras, redefinido nuestro barrio de la identidad. Este capítulo, compartida entre el reconfortante familiaridad de nuestra cafetería favorita, con la suave melodía de una guitarra acústica, proporcionando una suave banda sonora, fue acerca de la reflexión, de la celebración y mirando hacia adelante. El nuevo comienzo,
empecé, mi voz la realización de una mezcla de nostalgia y de la anticipación, no era solo por el jardín o los talleres. Se acerca a nosotros, como una comunidad, dando un paso hacia un futuro que había elaborado con nuestras propias manos. Mis amigos, ahora invierten tanto en la historia como si hubieran sido parte de ellos mismos. Asintió en comprensión. Una noche, mientras el sol se sumerge por debajo del horizonte, pintando el cielo con trazos de color rosa y naranja, que se reunieron en el jardín de una cena de la comunidad. Fue una celebración de todo lo que había logrado y una oportunidad para soñar acerca de lo que era el siguiente. Las imágenes de la reunión, conjunto contra el telón de fondo de una puesta de sol, atrajo a mis amigos. Más en el momento. ¿Puede usted creer lo lejos que hemos llegado? Dave dijo, y me entregó una placa apiladas con los alimentos que se cultivan en nuestro jardín. Sonreía la memoria, el sentido del logro tangible, incluso ahora. Es increíble. Este jardín se ha convertido en algo mucho más grande que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Nuestro intercambio, sencilla, pero profunda, subrayó el viaje que había emprendido. En conjunto. Mientras comíamos, Patricia se puso de pie, tocando su copa por la atención. Quiero proponer un tostadas, ella comenzó, su voz firme y clara. Nuevos comienzos, a la fuerza de la comunidad y a las innumerables aventuras que están por venir. La tostada se encontró con un coro de vítores, el aire se llenó de un sentido de unidad y propósito compartido. Más tarde esa noche, como las festividades de la herida hacia abajo, Elisa me llevó a un lado. Usted sabe. Mi mamá y yo hemos estado hablando. Una vez que la yurta está terminado, estamos planeando comenzar una serie de talleres sobre la vida de manera sostenible, sino también sobre la construcción de la comunidad. Su revelación fue emocionante, una continuación del legado que le había empezado a construir. Que suene increíble, Elisa. Usted puede contar con nosotros para ayudar en cualquier manera que podamos, yo aseguro a ella la promesa de futuras colaboraciones en el fortalecimiento de los lazos entre nosotros. La conversación, llena de esperanza y expectación, era un testimonio de la constante espíritu de nuestra comunidad. Como la noche se acercaba a su fin, y nuestros vecinos poco a poco se apartó, dejando senderos de la risa y la conversación en su despertar, me tomó un momento para mirar a su alrededor. El jardín, iluminado por las cadenas de luces suaves, era más que un espacio para el cultivo. Fue un símbolo de nuestro colectivo, la resiliencia, la creatividad y la determinación. La reflexión fue un momento de calma en medio de la celebración, una oportunidad para hacer un balance de la jornada y las transformaciones que se habían forjado. El nuevo comienzo no era un fin, sino un trampolín para futuros proyectos, de sueños aún no se dio cuenta, y para una comunidad cambiado para siempre por el simple hecho de estar juntos. Como llegué a la conclusión de que el capítulo, la historia resonando en el silencio de la tienda de café, mis amigos se sentaron en reflexivo silencio. El relato había trascendido los límites de nuestra pequeña reunión, tocando temas universales de cambio, de crecimiento y las infinitas posibilidades que surgen cuando los individuos se unen con una visión común. El jardín, nuestro proyecto de la comunidad, había plantado las semillas del cambio que iba a crecer durante los próximos años, un legado vivo de lo que puede lograrse cuando nos atrevemos a soñar, colaborar y embarcarse en un nuevo comienzo juntos.